Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 está subiendo y prácticamente otra vez está en máximo histórico. Le queda solamente un poquito para alcanzar la mecha de la vela del viernes pasado, que es cuando marcó el máximo histórico. Subida del 0,83%, que es bastante. Y se acerca a la resistencia que comentábamos a la mañana en el vídeo, que tienen esta línea roja en la zona de 7.270, 280 más o menos. Dow Jones también subiendo, aunque ya veis que este índice va mucho más retrasado que los otros, o sea que lo que está subiendo más bien son las tecnológicas, el resto también sube, porque estamos viendo subidas también en el Dow Jones, pero no termina de hacer máximo con respecto a los que hizo en febrero. Y el Nasdaq sube un 1, bueno, ahora un 1% exactamente, marcando máximo histórico de nuevo. El Nasdaq está desatado, lleva una racha de máximos históricos continuos desde hace ya bastante tiempo y bueno, pues la bolsa pinta bastante bien. El DAX alemán, que también va con un poco retraso, igual que el Dow Jones, porque no son empresas tan punteras tecnológicamente como las del Nasdaq, aún así también una subida fuerte en el día de hoy de un 1,67%, que está muy bien. Todavía, como digo, lejos de los máximos, pero ganando terreno con una vela envolvente además a la vela bajista de ayer. Y la pinta técnica tampoco es mala, parece que está haciendo aquí una figura de hombro cabeza hombro invertido que le puede llevar hacia los máximos o incluso por encima de los máximos. Bitcoin muy bien, en el día de hoy otra vez subiendo un 2%, como veis, se separa ya claramente de los 78.738. Es un nivel que volveremos a ver seguramente, el 78.738, pero no sé cuándo, quizás dentro de 3 semanas o lo que sea. Todavía es posible que tengamos un par de impulsos adicionales hasta la zona de 84.000, 85.000 y luego ya veremos cómo se desarrolla posteriormente el precio. Pero de momento bien, se desmarcó ayer claramente de los mercados, hoy los mercados ayudan porque van también en positivo, así que todo bastante bien también encaminado para Bitcoin, como digo, con una subida interesante. Además, esta semana, aparte de haber roto la resistencia, aparte de que seguramente estarán comprando personas porque están viendo que nos alejamos de la línea de tendencia bajista, que hemos hecho un doble suelo, que nos hemos apoyado en la línea de tendencia, que salimos hacia arriba, además de todo eso, las compras de los que se ven obligados por cerrar posiciones cortas o bien porque se los liquida el exchange o porque deciden ellos cerrar esas posiciones. Así que todo eso se va sumando. Y no solo eso, sino que MicroStrategy seguramente esta semana comprará también Bitcoin. Lo tenemos ahí MicroStrategy subiendo un 1,41% en este momento, con un gráfico también clarísimo, con un doble suelo que confirma. Este doble suelo es mucho más claro que el que hay en el gráfico de Bitcoin y nos está confirmando un gráfico al otro. Así que al final también, si tenías dudas de que lo que está haciendo Bitcoin puede ser un doble suelo o no, mirando el gráfico de MicroStrategy queda bastante claro que es un doble suelo porque tienen, o sea, es mucho más claro y tienen un mismo denominador común que es Bitcoin, ¿no? Así que bueno, pues ahí tenemos esa subida de MicroStrategy. Como digo, esta semana seguramente hará grandes compras MicroStrategy de Bitcoin, así que sostendrá bastante bien este comportamiento que está teniendo. En cuanto al resto de activos, tenemos al petróleo bajando un 3,36%, algo que es bueno para los mercados en general, aunque todavía está muy alto, está en 110,60, demasiado caro todavía, o sea que si hay caídas adicionales, todavía habrá subidas adicionales en las bolsas. El oro está rebotando un 0,79%, pero ya veis que no pasa por su mejor momento. Tuvo su alza especulativa o su burbuja a finales del año pasado, principios de este año, explotó esa burbuja y bueno, ahora estamos pagando todo ese desfase que hubo en esa última parte del año pasado y primeros del año de este año que estamos, ¿no? La plata lo mismo, mismo desfase y misma cuenta y misma factura que pagar que el oro, y el platino lo mismo, pues algo parecido, gráficos bastante similares. eh, Todos ellos, sobre todo la plata y el platino, se parecen mucho el gráfico que tienen, y el oro es el que ha liderado esa subida y el que ha arrastrado a la plata y al platino a tener esas subidas también exponenciales. El euro contra el dólar, pues estable en el día de hoy, como veis. Parece que puede ir otra vez hacia la zona de 1,16, como comentábamos. El dólar australiano vuelve a subir después de las caídas del día de ayer, un 0,35%. Paridad entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense tras el rebote de ayer.
Y el euro contra la libra, pues a punto de perder soporte, justo está en el 0,8626 y lo más probable es que siga hacia abajo y pierda ese nivel. La libra contra el yen rebota después de las últimas caídas que hemos tenido. Está en zona de resistencia, esa zona de los 214,27. Si sube más arriba iría hasta los 215, pero si no logra pasar de los 214,27, pues nos iríamos de nuevo a la zona de 212. Y por último, la libra contra el dólar, también rebotando un poco en el día de hoy, un 0,21%, es decir, el dólar afloja en el día de hoy con el resto de divisas, pero tampoco es un movimiento exagerado. Lo importante es la fuerte subida de las bolsas, la bajada del petróleo, que todavía es poco, todavía está alto. Si viésemos el petróleo de nuevo por debajo de $100, seguramente los mercados todavía tendrían recorrido para alguna subida adicional. Si se mantiene en esta zona, va a ser ya difícil que en estos niveles que estamos de los mercados, pues avancen con facilidad, ¿no? En la jornada de hoy está bien, pero estamos en resistencias y necesitamos que empiece ya a bajar el petróleo si queremos ver mayores subidas. Si no, el precio se estancará, entraremos en una fase correctiva y tardará otra vez unas semanas o un par de meses en volver a arrancar con nuevas subidas. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.